Hola, buenos días. Qué ganas de estar de nuevo aquí, otro día más, con la enciclopedia evidente de los Quero. ¿Qué tal, don Fernando y don Marco? Buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí de nuevo y nada, pues... Yo venía diciendo, estos ya no son ni el Maldini, ni el José María García. Es que estos saben latín, saben griego y saben lo que les pongan, macho. O sea, esto es la hostia. Y es que es verdad, ¿eh? Es que es verdad, macho. No aprobábamos en el colegio, pero esto lo dominabais bien. Como siempre estamos en la radio La Barandilla, de labarandilla.org. Esta gran asociación que está plenamente volcada en la salud mental, con el apoyo de Hospital de Dia Lachman, Corazones y Manos, Asispa, y bueno, vamos a ver si somos capaces de ir introduciendo alguna empresa más que nos colabore y que nos ayude, pues yo creo que merece la pena. Encantado de estar ahí, me gustaría que nos escucharais con mucho cariño, con el mismo cariño que nosotros intentamos hacer el programa. Y hoy, bueno, vamos a comenzar porque tenemos un programa, como siempre, curioso. Siempre ponemos, cuando hablábamos Fernando, yo y Marco de cómo íbamos a plantear un poco los programas, siempre decíamos, joder, bueno, estamos todos acostumbrados al fútbol, al baloncesto, a lo típico, ¿no? Y hoy queremos dar cabida a muchos deportes más. Y hoy tenemos un tema interesantísimo con la Copa de América, Fernando. Es increíble, ¿eh? Sí. Estaba escuchando un poco y viendo un poco lo que me comentabas y la importancia que tiene este tipo de evento a nivel mundial. Y sí, cómo muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Es increíble. Como bien dices tú, pues siempre hemos hablado de fútbol, baloncesto, rugby, que seguiremos hablando, por supuesto, pero nunca hemos hablado de vela. La vela es un deporte exclusivo de las élites, solo está al alcance de pocos bolsillos. Luego se demostrará cuando hablemos del tema. Y nada, vamos a hablar de la competición más importante de la navegación a nivel mundial. Es una competición que es el tercer evento deportivo con mayor impacto económico en las arcas de los países o ciudades donde se celebra. Es que me lo comentabas y me quedaba alucinado. O sea, el tercer evento económico. Entiendo que la Super Bowl será el primero, no, ni eso. Tú imagínate. Error. O sea que es increíble los móviles. No, en las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol. O sea, Olimpiadas en este orden. Olimpiadas, Mundial de Fútbol y la Copa América. El fútbol en este mundo tiene un sí. brutal. Está claro que un par de pelotas esto siempre mueve en el mundo, ¿no? Si no, que se lo digan a Putin ahora, sí, es increíble. Hablamos de impacto económico, no de claro, personas que pueden ver y todo esto. De hecho, sería otro ranking, ¿no? Claro. A lo mejor. En el anterior programa que tuvimos habíamos hablado que un clásico Madrid-Barça lo ven 600 millones de personas y la Super Bowl lo ven 100. Es decir, O la final del Mundial de Rugby lo ven 1.200 millones. Tú imagínate. O sea que así es. Es increíble, ¿eh? Entonces, nada, pues como digo, es la competición de vela más importante del mundo. Asimismo es la competición deportiva más antigua del mundo. Hemos hablado muchas veces aquí que el primer partido de rugby en 1871 entre Escocia y Inglaterra. La Copa Calcuta. Sí. Aquí ya 20 años antes ya se estaba celebrando la America's Cup, que se llama la Copa de las 100 Guineas, y vamos a meternos de lleno. Pues adelante, don Fernando, vamos a ello. De esta apasionante competición. Hay que decir que la competición se divide en dos partes. Primero se celebra la Defender Selection Series, que es una regata que sirve para elegir a la embarcación que va a defender el título. Y luego está la Challenger Selection Series, que va a elegir la embarcación que va a retar al defensor. Tiene casi nombre de moda de tipo Zara, ¿no? O sí, tipo baratita, ¿o no? Sí, como es una competición que mueve tanto dinero a nivel económico, pues Louis Vuitton, que es uno de los grandes fortunas del mundo, pues desde 1983 creo que patrocina esta copa, ¿no? la copa de retadores. Sí, de la que reta, sí. Pues nada, como estábamos hablando, vamos a remontarnos a 1851, en pleno apogeo del Imperio Británico. La reina Victoria ocupaba el trono, que ha sido la segunda monarca que más años ha ocupado el trono, después de la actual, de Isabel II. Sí. Son longevas, macho. No se quieren ir del puesto, vamos, ginebra, así ganan al trono. Es buen conservante. La ginebra hace milagros, yo no sé qué hacen, pero se bañaban en ginebra. La Gordons, ¿no? Me imagino, la Lirios, ¿no? La Larios, ¿no? La Gordons, sí.
Y entonces nada, pues estamos hablando que se celebra la exposición internacional de Inglaterra, en Inglaterra, en Reino Unido, en el Imperio Británico, y allí pues se mostraban los avances en investigación, tecnología. Un poco querían mostrar la supremacía entonces del Imperio Británico, que ni los Estados Unidos ni Rusia, el gendarme del mundo entonces era clarísimamente el Imperio Británico, ¿no? El 22 de agosto, concretamente, se abre el telón de la vanguardia artística. Allí era la primera vez que todos los países presentaban sus productos a nivel internacional. Y de todos, vamos a ponernos un poco en situación. La supremacía naval de Inglaterra era conocida por todo el mundo. Allí pues, los franceses, los españoles habíamos hincado la rodilla unos años antes en la batalla de Trafalgar, en 1805, donde el almirante Nelson ganó a esa coalición francesa-española. Es un poquito más listo el capullo. Que es la guerra contra Napoleón y tal. Y bueno, pues entonces era un poco por ponernos en situación. Entonces nada, entre los actos conmemorativos de la Exposición Universal de Londres, se decide organizar una regata alrededor de la isla de Wight. La isla de Wight, que está en el sur de Inglaterra, está en el Canal de la Mancha, en el Solent, que es ese estrecho que separa la isla de Wight de la isla. Sí, de la isla. Y entonces el conde Wilton le propone al fundador del Yacht Club de Nueva York, John Stevens, pues una regata, ¿no? Entonces, para ellos iba a ser un juego de niños. Sí, le iban a ganar fácil, la supremacía naval de la que hablábamos, ¿no? Vamos a organizar esto para machacar a los americanos y, bueno, una antigua excolonia, ¿no? Como sabéis. Entonces se decide invitar a un participante, el elegido es la goleta América del Club de Vela de Nueva York, como decíamos, y la goleta era, o sea, la América era una goleta, se llama aparejado en goleta, supone que es un barco pequeño, más pequeño que los de mayor eslora que tenían los barcos británicos. Y aquí el secreto estaba que el velamen estaba soportado en unos palos anclados a la cubierta, con cierta inclinación, ¿no? De esta manera que ellos querían navegar con rumbo de ceñida. El rumbo de ceñida es el mejor sistema para enfrentarte a unos vientos fuertes como los que se presuponían en agosto. Que iba a haber allí en esa tierra. Entonces, pues era una innovación técnica de los estadounidenses que les permitió, pues ya veremos, pues se logró pasar por la piedra a los 14 barcos de la flota del Reino Unido. O sea, humilló absolutamente a todos, o sea, ganó a los 14. A la Royal Navy. Efectivamente. Entonces, le tenemos que poner un monumento, para quitarnos la humillación de Trafalgar, sí. ¿no? Es decir, el burgués neoyorquino superaba al gentleman londinense, allí en plenas narices de la reina Victoria, que estaba presenciando la regata. Pues la goleta América del Real Club de Yates de Nueva York pues se cepilló a 14 barcos de la pérfida Albión, ¿no? Entonces la Copa América, la Copa que se llamaba, en su momento se llamaba Queen's Cup, pues el ganador iba a recibir un trofeo que había diseñado el joyero de la Casa Real, un tal Robert Garrard, que estaba valorado en 100 guineas de oro, y de ahí el nombre de la Copa de las 100 guineas, porque es curioso, ¿no? 100 guineas de oro, que entonces a la sazón era la moneda que imperaba en el Imperio Británico, creo que equivalen a 100 chelines o bueno. Total, que el marqués de Anglesey paga el dinero de la copa, lo dona al Real Escuadrón Británico, que es el legendario club que organiza la regata, y apartó el trofeo, ¿no? Sí. Entonces, como decíamos antes, la reina Victoria estaba asistiendo allí a la debacle y decía, ¿quién va primero? Y decían, el América, Majestad. Y segundo, dice, aquí no hay segundos. Aquí, están todos por atrás. Nos están dando lo nuestro y segundos ni hostias. Aquí el primero y tal, y es lo que había, ¿no? Total que nada, pues como decíamos antes, pues fue una proeza sin precedentes, está claro. Y claro, los americanos decían que aquello era una proeza que no podía repetirse, entonces ellos aceptaron, firmaron una revancha 20 años más tarde, pero con condiciones, claro, porque los americanos querían poner todo tipo de trabas para que aquello no fuera, ya sabes cómo son los americanos. Sí, si ganan ya quieren mantener su privilegio. Y yo si no me gusta me la llevo. Total que nada, pues bueno, posteriormente pues aquello fue una vergüenza para los británicos, fue pagada por varios componentes del staff del gobierno. O sea, que llegaron a echar incluso a gente del gobierno por la derrota, ¿no? Efectivamente. Esto es muy de política, ¿no? Porque una ex colonia se había regodeado de todo un imperio, ¿no? Entonces, bueno, pues
Desde entonces la Copa América es y ha sido un campo de pruebas y de experiencias para el diseño naval y los materiales de última generación hasta nuestros días, porque habéis oído hablar de los cascos novedosos. Sí, bueno, las embarcaciones que salen aquí son increíbles, las que yo recuerdo y veo. Que se invierte. Sí, y la velocidad con la que van, eso es una puñetera locura, ¿eh? O sea, es Fórmulas 1 del mar, ¿no? Entonces, nada, pues, como decía, el Club de Yates Nueva York da la revancha cuando ellos quieren, donde ellos quieren y como ellos quieren. Entonces, la defensa del título se celebra en Nueva York en 1870 y desde entonces, desde 1870 hasta 1983, siempre han ganado los americanos la defensa de la Copa América. Se lo apropiaron, esto los americanos lo saben hacer muy bien. Era la Copa de las 100 Guineas. Sí. Porque gana la Goleta América, ya empieza a llamarse Copa América. Ese es el origen del nombre Copa América. Porque América era el rival. Era el rival, efectivamente. Claro. Entonces, nada, pues como decía, en 1983 hay un yate, el Australia 2, del Club de Yates. O sea, casi 100 años, ¿no? Casi 100 años ganando. 132 años ganando los americanos. ¿Cada cuánto tiempo se hace la Copa América? En teoría cada 4 años, pero ha habido momentos que ha habido las guerras, menos intervalos, otros intervalos mayores por las guerras, etcétera. Entonces, pero o sea, tú imagínate 100 años sin dar una Europa, ya me siento muy británico ahora, lo siento, pero esto de los americanos, pero no le dimos oportunidad de derrotarles. Efectivamente, entonces, bueno, pues ya te digo, en 1983 un barco australiano, el Australia 2, que pertenecía al Club de Yates de Perth, gana la Copa América y Australia recibe a sus deportistas como verdaderos héroes. Claro. Y decretan 3 días de fiesta nacional en Australia. Nosotros, si hubiera sido en España, hubiéramos decretado un mes entero, vamos, seguro. Mínimo, seguro, sí. Entonces, increíble el impacto que tiene esta competición, pues porque era un triunfo para Australia, 3 días de fiesta nacional. Son muchos. Sí. Entonces, bueno, pues en 160 años ha cambiado mucho el torneo. El hecho de que los australianos pudieran ganar se debe a que en 1962 cambia el hecho de que antes los barcos aspirantes tenían que ir a Nueva York navegando. Entonces, al cambiar esto y existir la posibilidad de que la goleta fuera en un buque mercante, un buque de transporte, pues entonces esto hace que ganar a los australianos era difícil que fueran navegando alrededor de todo el mundo a Nueva York para competir, pues fíjate cómo llegas, etcétera, sí. En inferioridad de condiciones. Y cómo llega la embarcación. Entonces, bueno, pues ha habido muchos problemas durante la celebración. Por ejemplo, en 1870, la defensa del título, el británico Ashbury con el Cambria pues se enfrentó a una flota de 17 barcos americanos. Fue derrotado, pero planteó una serie de objeciones legales que fueron hicieron ir cambiando la compensación de tiempos, el sistema de compensación de tiempos y la integridad el comité de regatas intentaba defender la integridad para que no fuese edulcorada o adulterada la competición. Claro. Por ejemplo, en 1876 y 1881 los retadores fueron representantes canadienses que habían construido los barcos en los grandes lagos, el Ontario, el Erie, el Michigan, que están entre Estados Unidos y Canadá, pero el nivel competitivo de estos fue muy bajo y... le ganaron con la gorra, le ganaron facilón. Con la gorra, nunca mejor dicho. Y nada, pues entonces hay una historia muy importante, muy interesante, ¿no? En la que yo sitúo un poco el origen de los patrocinios deportivos, y es que entre 1899 y 1930 los desafíos fueron presentados por el Ulster Yacht Club. Ulster, sabéis que es la provincia irlandesa, que está en el norte que actualmente es la única provincia irlandesa que pertenece al Reino Unido. Las demás, Connacht, Leinster y Munster, pertenecen ya a Irlanda. Entonces hay un magnate muy famoso, que es Sir Thomas Lipton, que os sonará por el té. Té Lipton, ¿no? Té Lipton, que se gasta una fortuna en los proyectos, pero se hace famoso por su presencia en la Copa América, y el tío pues rentabiliza maravillosamente bien esa inversión que hace en la Copa América con el incremento espectacular en las ventas del famoso té Lipton, que se ha estado anunciando en este país hasta hace bien poco.
Y entonces aquí ya empieza a nacer el concepto de patrocinio deportivo y el de una rentabilidad de una inversión publicitaria. Darse cuenta que el deporte mueve mucho. Así es, así es. Y bueno, pues hay una anécdota famosa también. En 1920 el equipo desafiante, que era el Shamrock IV, que era británico, pues estuvo a punto de arrebatarle la copa al equipo americano, pero no se produjo porque el Shamrock tenía más metros de eslora que los competidores americanos, y entonces le penalizaron con un tiempo de compensación pues por tener más eslora. Los americanos, como siempre, no querían que el título volara de allí, pues cambiaron hicieron todo lo que tuvieron que hacer para evitar que ganara la goleta británica. En 1930 se produce una novedad importante, y es que aparecen los barcos, la llamada G-Class, que son espectaculares por su eslora y su arboladura. Son los llamados los Stradivarius de la mar. Entonces, bueno, en 1930 se introducen, pero desaparecen en 1929 porque ya viene la Segunda Guerra Mundial, y entonces, lógicamente, pues... todo el hierro, todo el cobre, todo tiene que utilizarse. Son desguazados para la industria armamentística. Lógico. Entonces, en la actualidad solo existen 3 de estos barcos, que son auténticas piezas de museo. Claro. Otro cambio importante, en 1930 la regata se celebraba en Staten Island, que es en Nueva York, en la bahía de Nueva York, y ahora se cambia a Newport, que está en Rhode Island, que es un estado que está al norte de Nueva York. De Nueva York. Son los cambios que se van introduciendo. Con la Segunda Guerra Mundial se suspende la Copa América hasta 1958, y entonces pues las dificultades de atravesar el Atlántico para participar en la competición durante la guerra llevaron a la decisión de permitir la participación a barcos, la clase 12M, sí, que rondaban 20-21 metros de eslora y que solo tenían una vela a proa y un spinnaker, nada más. Se simplifica un poco la historia. Lo que decía antes, que bueno, pues gracias a que en 1962 se permite que los barcos acudan en un buque de transporte, permite que los barcos de las antípodas, de Australia y Nueva Zelanda, pues puedan participar en la... Claro, y que puedan tener una ventaja porque están un poquito menos currados, ¿no? Menos desgastados, ¿no? Posiblemente, ¿no? Entonces, en 1970, ya la primera ocasión en la que para designar un challenger, un retante, pues se hace una competición entre varios desafiantes. Y como decía, en el 1983 nace ya la Louis Vuitton, que es la copa que denomina a esta competición entre aspirantes, ¿no? El patrocinio ya, justo. Patrocinio. Sigue la estela de Sir Thomas Lipton, y Louis Vuitton pues se introduce en el mundo de la vela. Como os decía, como es un mundo tan exclusivo, tan elitista, pues como veis, las marcas el té ya queda un poquito... Está muy asociado a ese tipo de cosas. Relojes caros, joyas... Efectivamente, informática, la Oracle, el BMW, que es uno de los marcas que patrocinan. Sí. Bueno, pues entonces, como decía, hasta 1983 los americanos mantienen esta. ¿Por qué gana el Australia 2 en 1983? Porque vence un diseño de quillas con una quilla terminada en alas, que es revolucionario, y gana el equipo australiano gana la Copa Louis Vuitton al equipo británico, y se pasa a enfrentar al Liberty de Dennis Conner, el famoso Dennis Conner, que todo el mundo ha oído hablar de él, que es el patrón americano por excelencia, que bueno, perdió la Copa. En la cuarta regata, Conner defendía con amplia holgura el resultado, con un 3-1, pero Bertrand, que era el patrón australiano, consigue ganar, dar un giro a la competición y ganar por 3-4. Entonces, en la siguiente edición, en 1987, Dennis Conner, pues ya sabéis cómo son los americanos, fue a Australia y recuperó la corona para América, y esta debacle y la edición en la que vuelven a recuperarlo lo inmortaliza Francis Ford Coppola en el film La Fuerza del Viento. Entonces ahora Dennis Conner recupera lo que había perdido. Ahora la gran fiesta es en Estados Unidos. Claro. Ronald Reagan fleta un avión para traer a los héroes nacionales a Estados Unidos, y bueno, pues... Pero la Copa de las 100 Guineas ya no regresa a Newport, sino que regresa ya a San Diego, al Club de Yates de San Diego, en la costa californiana, que es donde se ha estado defendiendo hasta los últimos
años si no cambia de escenario, claro. Por ejemplo, en 1988, ves, aquí hubo solo un año de diferencia entre reto y reto, pues ya compitieron, por ejemplo, un monocasco neozelandés de 134 pies, fue derrotado por un pequeño catamarán norteamericano de 60 pies de eslora. Más pequeño, casi digamos, la mitad, más de la mitad. En el que colaboró la NASA para su diseño, para que veáis que aquí ya era un banco de pruebas Sí, el desarrollo tecnológico de la última. Efectivamente. Entonces, pues nada, lo que os decía en 1991 ya hay un riesgo de que la Copa América empiece a desaparecer, porque lo que os digo, que empiezan a participar barcos de todas las condiciones, estará un cachondeo, y deciden que se va a adoptar un único participante, un único tipo de embarcación para competir, que era el International America's Cup Class, que es un velero de 24 metros de eslora, y bueno, pues se adopta una especie de velero único, ¿no? Sí, que todos vayan con el mismo... Efectivamente. La pregunta, ¿España ha participado en esta grandísima competición? Sí, en 1992, con la celebración de la Expo Universal, pues el patrón español, Pedro Campos Calvo Sotelo, del Club de Yates de Bayona, ciudad que tú conoces también, Marco, pues allí pues participa y llega y tiene un buen papel. Al final quedó quinto entre los 8 clasificados para coronarse como retador del... Un buen puesto al final. Un buen puesto, sí. Luego en el 95 vuelve a participar con el Rioja España, pero ya no tiene un éxito tan bueno. Y bueno, pues en el 95 la Copa vuelve a ganar los Estados Unidos, porque gana el Real Escuadrón de Nueva Zelanda, gana la Copa, la mantiene durante 2 ediciones, y entonces aquí es donde se decide que no va a haber una selección para el defensor, sino que hay un tío predeterminado, en este caso que en este caso va a ser el Team New Zealand, que es aquí como veis los kiwis no solo son buenos en rugby, sino que en velas son muy buenos. Son muy buenos, Efectivamente. Una anécdota, la Copa de las 100 Guineas acusa el paso del tiempo y entonces la copa hecha a mano en 1848 pues sufre unos desperfectos, la tienen que arreglar, y bueno, la joyería Garras de Londres pues lo hace de manera altruista. Le da prestigio, le da caché a esta joyería de Garras. Y nada, pues ya viene un poco los tiempos modernos de la Copa América. Pues siempre habéis oído hablar que hay un barco suizo, que es acojonante que un país centroeuropeo que no tiene mar, pues que se alce con la Copa América. ¿Qué pasó aquí? Pues entonces, pues nada, pues este hecho que os he contado antes, de que los neozelandeses eliminan esta selección de retantes, que hay un solo equipo que se erige en retador, pues entonces, en defensor. Entonces, ¿qué hace? Pues que hay un montón de neozelandeses. Esto es como cuando hay una guerra, ¿qué hacen los militares? Pues no sé, aquí igual, hay un equipo que estaban seleccionando a los defensores del título, que eran los neozelandeses, eligen a un solo, que era el New Zealand Team. Entonces todos estos se quedan sin trabajo. Hay un magnate suizo de origen italiano que se llama Ernesto Bertarelli, que lo habéis oído muchas veces, que es dueño de los laboratorios Serono, que es el de los mayores conglomerados farmacéuticos y químicos del mundo, que invierte una cantidad de dinero increíble y contrata al patrón neozelandés Russell Coutts, el famoso Russell Coutts. Fletan el Alinghi, se disputa, entonces le arrebatan a Nueva Zelanda la Copa en 2003. Y en el 2007 defienden ya por primera vez en el continente europeo. No hablo de Inglaterra. Inglaterra fue solo una vez. La primera. Y ya traen al continente la ansiada Copa América, que la gana este equipo suizo que os digo. Y por primera vez se celebra en aguas europeas, concretamente en Valencia. Que sabéis que ha habido varios años que se ha celebrado la regata en Valencia. Entonces, nada, pues, ¿qué hizo Suiza? Nacionalizó las estrellas de la Alinghi, y los que eran los héroes neozelandeses de toda la vida pasan a convertirse en los hombres más odiados de Nueva Zelanda, porque claro, habían hecho campeón a Suiza con el dinero, pues. Entonces Suiza es una historia de cómo Suiza, un pequeño país, pues consigue llevarse un trofeo más codiciado por todos los navegantes. Y todas las personas más poderosas del mundo, ¿no?
Entonces nada, pues, y bueno, pues ¿qué pasa con la Copa América ahora? Pues nada, en la 32 edición se disputó en Valencia en el 2010, ganó el BMW de Larry Ellison, que competía por el Club de Yates de San Francisco. La Copa volvió a Estados Unidos, luego en el 2013 también el San Francisco la vuelve a defender, y ahora pues nada, la próxima Copa América será no sabemos muy bien dónde va a ser, se están barajando nombres porque será en Europa, y no saben si va a ser en las aguas de Cork, en Irlanda, o va a ser en Valencia. Creo que está descartado por motivos económicos, y se estaba hablando últimamente, que leí el otro día, que podría ser Málaga. Con lo cual, pues, salió en la prensa el otro día que Málaga que habían descartado Valencia, eso seguro, y que Málaga podía ser, y a mí me parece muy interesante mantener este tipo de cosas. Y bueno, pues hasta aquí la historia de es curioso un deporte nuevo que abordamos en la barandilla deportiva. A mí me resulta chocante que es otro de los deportes que inician los ingleses, ¿verdad? Pero que luego no dominan nunca. Sí, es increíble, ¿no? Como muchos deportes que ha pasado así, ¿no? Y sobre todo eso, que hay naciones que son tienen mucha solera en el tema de navegación y que no hayan conseguido nunca el título. O sea, curioso. Dos de las grandes competiciones mundiales, como serían la Copa América, como hemos dicho, y el Mundial de Fútbol, esos deportes nacen en la época victoriana. Estamos hablando de que en aquella época... la reina tenía que estar muy ocupada viendo este tipo de deportes, ¿eh? Sí, pues digo que hablamos rugby, cricket, claro. Vela, fútbol, no lo dominan los ingleses. Claro. O sea que sí, pero luego no ganan nada. Lo dominan sus colonias. El fútbol es irónico. Que juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Pues esto es lo mismo, ¿no? Esto es igual. Oye, súper interesante, Fernando, como siempre. Bueno, pues seguimos en el Tajo. Ya voy a leer una noticia que me sorprendió, una noticia española, salió recientemente. La patinadora española Laura Barquero, positivo en un control de dopaje tras ser finalista olímpica en las últimas Olimpiadas estas de invierno en Beijing, ¿no? Entonces dices, bueno, joder, pues hoy yo voy a hablar un poco de esos tramposos o deportistas que han estado en el cielo, que han tocado el cielo más aclamado, que han sido héroes, y que se ha descubierto que al final no eran personas que competían en igualdad de condiciones con el resto de deportistas. Bueno, el dopaje en el deporte es una realidad, y tenemos que pensar que siempre lo ponemos a lo mejor en el ciclismo o en la halterofilia. Está demostrado con estudios científicos que está mucho más interno dentro de cualquier deporte, y que es algo que se debe intentar erradicar, ¿no? Quizás estaba un poco más en deportes de índole individual, ¿no? Individual, ¿no? Pero que al final los deportes de equipo también existen. Están. Entonces, un estudio realizado por más de 250.000 atletas de todas las disciplinas, ¿no? Decían que los resultados eran contundentes. En el mundo del deporte estaba más afectado por el dopaje de lo que se creía, ¿no? Y que los casos aislados que se pillan, ¿no? Pues no son una excepción, ¿no? El 3% de los atletas investigados dieron positivo en algún tipo de consumo, ¿no? Lo indebido, ¿no? Y el cual revela que casi el 72% de los casos positivos se dieron en hombres y 28% en mujeres. Es algo que está extendido, ¿no? ¿Por qué ha salido eso también? Porque además en la prensa, con este último la nieve en China, ¿no? La Camila Valieva, una chica de 15 años que ha sido la primera que ha hecho el cuádruple mortal, ¿no? Que es la leche, pues bueno, la detectaron un positivo, ¿no? Y bueno, pues ha estado con bastante problemas, bueno, no la ha llevado a ganar más medallas, ¿no? Y siendo muy buena, ¿no? Además que decía que había bebido del mismo vaso de agua que había bebido el abuelo, por eso el abuelo había tomado una medicina y decía que se le había transmitido. Que era la trimetazidina, ¿no? Efectivamente. Bueno, la verdad es que es una pena, ¿no? Que gente tan joven, que estoy seguro que no está formada, y que son los entrenadores los que le llevan a unos límites exigiéndoles demasiado. Bueno, esta realmente, al ser menor, pues no la expulsaron, que no se entendía porque no la expulsaran, ¿no? Y sí es verdad que siempre ha estado un poco su entrenadora, que ha sido la que ha llevado a más patinadores y a más deportistas a la élite, que es muy exigente, pues un poco está también entredicho, ¿no? Sí. Si no hubiera ganado ella, hubiera ganado alguna de las que ella llevaba, ¿no? Entonces, claro, bueno, es duro, ¿no?
Pero bueno, ¿cuáles son, así más o menos definiéndolo, los 10 escándalos más de dopaje que han cambiado un poco la historia y que han... Pues comenzamos un poco con el ciclismo, ¿no? Que es un deporte que siempre ha traído y Fernando, que hemos comentado etapas maravillosas con él, hemos comentado también, ¿no? El Pantani, por ejemplo, de turno, tal, algo más moderno, ¿no? Pero bueno, fue la muerte del ciclista Tom Simpson durante el Tour de Francia de 1967. El tío cayó desplomado mientras pedaleaba en una colina en un día de muchísimo calor del Tour y bueno, que pensaban que era un ataque cardíaco por deshidratación, pero bueno, encontraron en su maillot que el tío directamente anfetaminas, tampoco creas que se cortó mucho, anfetaminas que evidentemente sabemos que son, pues eso, una droga que bueno, que nos hace parecer a todos superhéroes, ¿no? Yo entonces las usaba para estudiar. Para estudiar, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un primer caso de dopaje en el ciclismo, ¿no? También somos conscientes, por ejemplo, que la época, una década entera, desde 1970, nada más y nada menos, hasta 1980, el gobierno de la Alemania Oriental, que quería todavía mantener esa prepotencia o esa potencia, siendo que ya no lo era, bueno, pues dopó de una forma controlada y orientada a cientos de deportistas de primer nivel, que bueno, que luego les ocasionaron trastornos, claro, metabólicos, trastornos de enfermedades, la leche, ¿no? O sea que bueno, recordamos a la Petra Turner, ¿no? En 1937, que había ganado varias medallas, ¿no? Que estaba... Jarmila Kratochvílová. Claro, por ejemplo. Heike Dressler. Hay un documental en... No sé si es en Netflix o en Amazon al respecto y es interesante para que la gente lo pueda ver. Sí. Era increíble. Un poquito más reciente... Una de ellas tuvo cambio de sexo. Sí, es curioso. Lo que hace la medicina está rara, ¿no? Bueno, hay una atleta sudafricana ahora también, ¿no? Es Semenya. Caster Semenya, que también arroja alguna serie de dudas, no sé lo que habla. Es que, bueno, yo creo que también salió en la prensa, claro, por un nivel elevado de testosterona, que decían un poquito que dónde estaba el umbral, la equivalencia entre hombre y mujer y lo que no es hombre o no es mujer, con todo mi cariño y todo mi respeto. Y la transexualidad en el deporte. ¿no? Que al final, ¿cómo se trata? ¿Cómo podemos hacerlo para que todos jueguen en las mismas condiciones, ¿no? Está claro que los mejores puedan competir, pero respetando al máximo las decisiones personales, por supuesto, ¿no? Lo único que planteamos es que afecta de alguna manera a la competición. Claro, afecta, que habrá que modernizarla también en ese aspecto para que sea más plantear si es un dopaje de alguna manera, ¿no? No sé cómo decirlo. O sea, es que no es la misma igualdad, ¿no? O sea, exactamente. Porque da de otro tipo de dopaje, claro, o no. Es así, ¿no? Bueno, y todo ya más reciente, ¿no? Que fue uno de mis ídolos, Ben Johnson, ¿no? O sea, a mí me encantaba este tío porque yo le veía una mole pequeñita como yo, cuadrada, mazacote, llena de músculo, ¿no? Que batió al que pensábamos que era imbatible, ¿no? A Carl Lewis, ¿no? Yo siempre tengo la cara grabada de Carl Lewis, la cara que puso cuando vio en Seúl que la había adelantado. Que la había adelantado, sí. Eso quedó para... La cara de decepción, que ¿cómo es posible? Yo creo que fue una de las carreras que yo creo que todo el mundo recuerda históricamente, ¿no? Y luego resultó que, que nos salió rana este Ben Johnson que había ganado. Hizo dos récords, hizo semifinales, creo, y en final. Claro, récord del mundo, ¿no? Iba puesto con Espera, que lo voy a leer bien. Estanozolón. Que es que estas palabras son no iba con anfetas. No, no, pero bueno, yo no lo sé, ¿no? Iba siempre muy sonriente, ¿no? Pero bueno, es increíble. Luego ya en el mundo del fútbol, bueno, todos conocemos a Che, Armando Maradona, un genio que no necesitaba esto, pero bueno, yo creo que lo que alguna vez haremos un programa de la gente que rodea. Hemos hablado, comentábamos en el anterior, ¿no? Como muchos de estos deportistas que eran élite, cómo fueron por malos asesoramientos financieros o malas historias de amor o malas historias de compañías, que se está dando constantemente, que es algo que no los americanos del béisbol se arruinan a los 10 años, comentabas, ¿no? Me acuerdo, y como gente, bueno, pues Maradona pues le gustaba mucho la coca y tenía mucho vicio, no sé si lo llevaba en la sangre o no, este tipo de cosas, o la presión le pudo, o el ser casi un dios, ¿no? Le pudo, ¿no? Claro, coca, pues le hubiera ido mejor, ¿no? Pero bueno, es una pena porque grandísimos, claro, con Ted Lipton así fresquito y con una rojita de limón, pues podría haber ido mucho mejor, ¿no? Pero bueno, luego tenemos casos también curiosos de ciclismo, ¿no? Bueno, en 1998 un equipo de ciclismo sorprendido dopando a sus miembros durante el propio Tour de Francia, ¿no? Que fue el Festina, no sé si os acordáis que fue curioso, ¿no? Las imágenes, es que ya no se cortaban un pelo en aquella época. Vamos a poner un poquito antes de que salgáis a hacer la crono, a ver cómo aguantáis, ¿no? Bueno, es la leche, ¿no? O Marion Jones, las lágrimas de Marion Jones cuando dijo públicamente, bueno, pues que
que pedía disculpas, ¿no? Que había tomado tetrahidrogestrinona, el THG, ¿no? THG. Bueno, que no se detectaba. Tal. Crecimiento, ¿no? Creo que la droga de la abuela. Claro. No me hagas decir. No. Bueno, entonces, aquí bueno, está claro que en los americanos, en el béisbol también, una estrella de las grandes, Barry Bonds, que también utilizó este tipo de droga, ¿no? Llegó a testificar diciendo que era falso, que nunca tomó, y luego ya se demostró que sí, y bueno, pues perdió. El deporte americano es un poquito oscuro en ese sentido. Sí, también, ¿no? Porque aparte de béisbol, hablamos siempre ahora de la NBA también. Claro. Se decía que el Dream Team fue a Barcelona con una sola condición, es que no tuviera controles antidoping, ¿no? Es curioso, ¿no? No sé. Pero bueno, lo tenemos también en Lance Armstrong, ¿no? La caída de un mito, ¿no? El mayor tramposo de la historia, eso lo hemos comentado, ¿no? Que usó esteroides y es despojado de todos los títulos en 2012, ¿no? Que no lo reconocía y luego, claro, a previo pago con Oprah Winfrey ya reconoció que sí, ¿no? Antes ya le había dicho a uno de sus colegas, ¿no? Flo Landis, que también me encantaba como ciclista, me parecía un monstruo. Sí, Luis Postal fue una cosa... Claro, ahí hubo ahí todos salían con una carita de felicidad cada que salían de ver al médico, ¿no? Y decían, hoy lo petamos, ¿no? Hoy lo petamos, ¿no? Bueno, pues esto... Ferrari, sí. Claro, esto es lo mismo, ¿no? La verdad es que, bueno, y los últimos así un poco destacados, y ya con esto finalizo, que bueno, con el resumen de que no hay que hacer trampas, que hay que el esfuerzo se tiene recompensas, y que cuando se utiliza la ciencia con un pasito más, al final pues ya no es deporte, no se trabaja en igualdad de condiciones, ¿no? Los rusos, ahora que están muy de moda con lo de Ucrania, que bueno, que les han echado durante varios años, ¿no? Porque tenían un sistema premeditado, programado, sí, de dopaje de todos, o sea, no se cortaban un pelo, o sea, querían ganar, es muy de estos políticos, de este tipo de culturas rusas, de te soporta un estado de claro, y al final no bueno, pues les han eliminado. Pueden ir los deportistas, que pobrecito muchos no tienen la culpa porque tenían que hacerlo, bueno, bajo la bandera de otro país, que no es la bandera de su país, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues esto es curioso. Bueno, aquí lo hemos dicho todo. Yo creo que el resumen es, don Fernando, don Marco, que el deporte, si algo tiene que ser, aunque sea hiperprofesionalizado, donde mueva miles de millones y la gente se pueda vivir de esto muy bien, lo que tiene que ser es mantener esa sensación de que es limpio, claro, que pueda llegar a todos y que además todos compitan en igualdad de condiciones, y el que mejor esté preparado físicamente, mentalmente o en ese momento, o tenga un día extraordinario, pues gane, ¿no? Porque si no, siempre te queda la sombra de la duda. Cuando uno gana, dices, al final te queda siempre la sombra de este tío no es humano, ¿no? No puede ser. Hay que ser limpios y sanos, como el primo vegetariano de Bruce Lee, por ejemplo. Se llama Brócoli. Brócoli. Ya lo has metido, ¿no? Podías evitarlo, claro. Este ha sido bueno, que conste, porque además no lo esperaba y me ha hecho reír, o sea que... Don Fernando Maldini, como digo yo, esto es la hostia. Pero bueno, dicho esto, yo creo que eso es un poco el resumen de esta sección, ¿no? Que seamos lo más demócratas en el deporte, pero seamos los más limpios, ¿no? Y ahora le vamos a dar al rugby con muchas ganas de poder escucharlo, don Marco. Muy fenomenal. Pues vamos a ello. Sí, vamos a ello. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, siguiendo con el Seis Naciones, que sabéis que tenemos todavía hasta casi finales de marzo. Y además que creo que mañana, ¿no? Hay dos partidazos, ¿no? Sí. Escocia-Francia en Murrayfield, que están jugando ahí. Escocia ahora va a hacer un poquito de juez del Seis Naciones, porque Francia se está poniendo por delante. Ya dijimos que Francia era uno de los favoritos claros en este Seis Naciones. Y luego el siguiente partido, pues estamos en Twickenham, pues Inglaterra-Gales. Creo que va la reina Victoria. Me encantaría verlo. Y preguntará, ¿cómo van los míos? ¿Cómo van los míos? ¿No? A ver si los gales le dan un poquito. Dicen, no hay segundo. ¿Quién va primero? Exactamente. Entonces, bueno, pues justo Gales no está para muchos trotes este Seis Naciones, pero bueno, sí es cierto que Inglaterra va segunda, entonces vamos a ver si consiguen la victoria o no. Y ya digo, y Francia, que si mañana gana Escocia, pues yo creo que... Mañana todos con el puerro. Casi, sí, exactamente. Todos con el cardo. Y el último, pues Italia-Irlanda, en este caso, y que lo vemos el domingo. Sí. Y que ganará Irlanda, o sea que eso lo tenemos claro. El que se meta con Italia, de hecho últimamente está habiendo mucha polémica porque los georgianos están metiendo mucha caña ahí para poder hacer un Seis Naciones en el cual el último baje y haya una especie de liguilla. Podría tener sentido, ¿no? Aunque el nivel sea muy bajo, ¿no? Bueno, está habiendo mucha polémica porque ahora dicen que Sudáfrica quiere entrar en el Seis Naciones, entonces sería un cambio enorme en lo que es el Seis Naciones, pero bueno, parece que el Seis Naciones ha dicho que no y que de momento, de hecho, Sudáfrica ha firmado
con lo que es el torneo de 4 naciones hasta 2025, o sea que se aseguran que 3 añitos tranquilos, ¿no? Y ni sin ganas de cambio, ¿no? Y eso, bueno, pues hablando un poco, pues digo, vamos a hablar un poquito de lo que se canta en el rugby, ¿no? Un poco a través de 6 naciones, y hemos hecho el programa de los equipos del 6 naciones, ¿vale? Ya haremos otro del hemisferio sur, porque yo creo que también el hemisferio sur tiene cosas canciones interesantes y bonitas. Creo que lo podemos desgranar en un par de programas porque es interesante. Y para ello, bueno, pues contaros de rugby, básicamente, himnos, ¿vale? Pues los himnos, el primer himno parece ser que, según dice la historia que ha sido, es el de Holanda, en este caso Netherlands, ¿no? Que era... aquí está sonando. El Wilhelmus, exactamente, que dicen que fue escrito entre 1568 y 1572, durante la guerra de los 80 años. Imagínate, que hubo, sí, y que fue el primer himno en sí que se compuso como tal y que se convirtió pues en el primer himno oficial holandés desde 1500, exactamente, 1600, hasta 1932. Y luego dentro de 6 naciones, bueno, pues para poneros, que creo que lo he contado, que afortunadamente no sonó en el Mundial 2010, ¿no? Efectivamente, eso es. Eso es. Pues el primer himno que se cantó fue el himno de Gales en 1905, en el enfrentamiento contra los All Blacks, ¿vale? Ya lo contamos en otra ocasión, ¿vale? Y ahí está, el tierra. Lo primero, a mí se me ponen ver Murrayfield ahí. Sí. Mañana lo tendremos ocasión de ver. Tengo muchas ganas de ir, ¿verdad? 3:15 a Murrayfield. A Edimburgo ahí a verlo y me parece espectacular. Y sí, es un himno un poco moderno porque hay que recordar que Escocia es parte del Reino Unido. Entonces no tienen un himno oficial como tal. El himno como tal es el God Save de Queen. Era este. Bueno, había un himno oficioso, ¿no? Que es el que conoce todo el mundo, que es este. Sí, está el Scotland the Brave, que en teoría es el himno típico de Escocia, o el oficial. Entonces, lo que pasó un poco... Esto me recuerdo a los que van con las falditas, ¿eh? O sea sí. Pero mola, ¿eh? Es la canción más conocida en cuanto a Escocia. Pero no es el himno oficial. Pero no es el himno. No, realmente no hay un himno oficial en Escocia. Digo, el himno oficial sería el God Save the Queen porque es parte del Reino Unido. Sí. Lo que sí pasó es que al final, fue escrito al final en 1990 y se adoptó para la parte de lo que es la Federación de Rugby de Escocia. Específicamente para esto. Efectivamente. Sí. ¿Por qué también? Porque en el siglo XIX, XIX, lo que se pasó es que el himno oficial como tal, que se metió en el God Save the Queen como tal, había cosas que iban en contra un poco de los escoceses. Algún párrafo como aplastemos a esos escoceses. Okay. Entonces al final llegaron un momento que dijeron, mira, pues nos hemos cansado de esto y vamos a poner un himno propio que sea como este, ¿vale? En el caso del Flower Scotland. Y es curioso porque se ha adaptado en la parte de rugby, ¿vale? En este himno y algún deporte más. ¿Sí?
Y en el 2006 la Orquesta Filarmónica de Escocia oficial hicieron una encuesta y dijeron, oye, bueno, ¿cuál os gustaría que fuera el himno escocés? Y ganó el Flower of Scotland por un 41% frente al Scotland de Brave, que es el que hemos escuchado, con un 26%, ¿vale? Y hubo casi prácticamente 10.000 votaciones. O sea, que la gente estaba involucrada en definir cuál quería que se sonara, ¿no? Efectivamente. Y luego, pues eso, tiene esa potencia de las gaitas y a mí me gusta mucho porque en Murrayfield hay un momento que paran y está todo el estadio... Como hemos visto antes, escuchando, ¿no? Sí. Cuando hablas de Bullseye de Queen, no hablas de esto, ¿no? No, para mí debería ser el himno oficial de Reino Unido. Y no el otro, pero bueno. Exactamente. En fin, entonces ahora iremos, en este caso, si vamos con Inglaterra, vamos a explicar un poco primero Inglaterra, el himno oficial, God Save the Queen, ¿vale? Es para el himno oficial, no solamente para el Reino Unido, sino también para lo que es todas las naciones que están inscritas como en la Commonwealth, ¿vale? O en este caso tienen a la reina como soberana, efectivamente, como jefa de Estado, como jefa de Estado. Entonces, bueno, pues lo tiene como himno real, familia real británica y demás. Como lo conocéis, es realmente conocido por todos. Pero en el rugby hay una canción muy interesante que utilizan, que vamos a ver. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home, a band of angels coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell all my friends I'm coming too, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Ladies and gentlemen, Fisherman's Friend! Well, some great Cornish entertainment. Let's have a chat with our Guinness Matchday pundit. Vale. Pues como veis, es una canción muy curiosa. El título es Swing Low, Sweet Chariot, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy extraño porque realmente no es una canción que está asociada al rugby ni incluso ni a los británicos. Es una canción que se compuso realmente por el tema de la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? En los estados del sur de Estados Unidos. Entonces, lo que decía un poco la canción, lo que quería decir es que fueran a los estados del sur para que vieran cómo era la esclavitud y que les ayudaran de alguna manera para llegar a pasar a los estados del norte y abolir lo que es la
Sí, exactamente. Entonces empezó a cantar en 1988 en Twickenham y realmente parece que la pusieron de moda porque hubo un cuarteto de música de Estados Unidos que fueron allí y empezaron a poner la mano de lo que es el Reino Unido, y luego también porque parece ser que los ingleses van como que son el equipo como a batir y no como que el resto está persiguiéndoles y tal, y como para salir de ese tipo, ¿no? Y se ha hecho muy famosa, muy popular el Sweet Low Sweet Cherry, y vamos, todos los partidos de Inglaterra que vemos aparece el Sweet Low Sweet Cherry, muy interesante. Vamos ahora, bueno, pues con Gales, ¿vale? Que es uno de los, como os hemos comentado, que ahí estamos escuchando el Tierra de nuestros padres, en este caso a través de... Que se te dirijan a los bellos, a ti, porque recordemos que Marco es seguidor galés, y además está cantado en gaélico, es el idioma muy complicado. Cerveza y... Tú y Lola Flores son los que entendéis este lenguaje gaélico, ¿no? Dice Gales, Golf, Madrid, en ese orden. Gales, Golf, Madrid, en ese orden. Entonces, bueno, pues el himno oficial de Gales, lógicamente, se escribió en 1856, que es el Tierra de nuestros padres, como veis aquí, y bueno, pues se adapta para todas las... partes oficiales, incluso bueno, pues cuando se casaron los príncipes de Gales también pusieron el himno, bueno, se utiliza para un montón de eventos, pero realmente en el rugby no solamente se canta se cuentan un par de himnos más en la parte de cuando juegan la selección de rugby de Gales. Uno de ellos es el Calon Land, ¿vale? Que en este caso es una canción muy popular dentro de lo que es el mundo gales. Lo único que el Calon Land se empezó se quedó como canción oficial por parte del rugby, pero en los años 80-90 se empezó a desviar un poquito más para el equipo de fútbol y quedó como un himno más del equipo de fútbol. Eso es. Y en este caso, el vídeo que vamos a escuchar ahora es el que cantan los aficionados de rugby. Pues vamos a escucharlo. Bueno, como habéis escuchado, este es el Theme Ronda o el Ronda Valley en este caso, que también fue grabado en 1907 por John Hughes, y también lo que te digo, se canta en el Millennium Stadium. Habéis visto cómo lo cantan en el Millennium Stadium de Cardiff, en este caso, y cómo, bueno, pues el himno, ya te digo, ha sido cantado también en la parte de estatales británicas, funerales de Diana, la princesa de Gales, tocaron esta canción también, y como hemos dicho, pues en las bodas del príncipe Harry, incluso Meghan Markle. Hay que decir en la parte de Gales que, como os hablo, es la primera vez que se interpretó un himno en un evento deportivo. Y fue básicamente porque vinieron los All Blacks a jugar allí, interpretaron la haka, esa danza que ya hemos hablado, era intimidante, y bueno, pues todo el mundo se quedó bastante asustado, ¿no? por la ferocidad de los All Blacks, de los kiwis. Y uno de los capitanes de Gales empezó a cantar el himno y acabó siendo cantado por todo el estadio a capela. Y acabó con la victoria de Gales contra los All Blacks. Sí, esto motiva siempre, ¿no? Efectivamente, siempre son las canciones estas que motivan, que no tienen nada que ver con los himnos. Y ahora, bueno, pues vamos con otro de los países que tiene mucha historia en cuanto al tema de los himnos, que es Irlanda. Efectivamente, que tiene una historia muy curiosa. Aquí, en este caso, hay dos himnos, por decirlo así. El himno oficial, por decirlo así, es la canción del soldado, que aquí la estáis escuchando, que en este caso, bueno, a Fernando, como le está emocionando mucho porque claro, se le saltan las lagrimonas. La escucha, efectivamente. Fue compuesto en 1907 en este caso, y fue básicamente para reemplazar al antiguo himno, que es el God Save Ireland. En este caso, como veis, prácticamente todos los himnos los que vienen de la Commonwealth y que tienen algo que ver con Reino Unido son todos muy parecidos, porque God Save Ireland, God Save the Queen, el australiano es
God Defeat New Zealand, o sea, pero el otro le gusta la palabra Gut a estos. Sí, como God, Dios, ¿no? siempre, sí, Dios, ¿no? Es algo muy parecido. Que nos salve siempre. Efectivamente. Entonces, en 1924 se tocó en París y demás, y luego hicieron como una especie de encuesta para saber si querían cambiar el himno. Hicieron un himno nuevo, pero no les gustó mucho porque el himno nuevo que encargaron, por decirlo así, tenía unas connotaciones también un poco contra la parte de la parte del Ulster, ¿no? De los católicos. Sí, católico, ¿no? Entonces ya sabéis que aquí hay mucha controversia en el caso de Irlanda por temas de católicos y demás, efectivamente. Y entonces, ¿qué hicieron un poco? Pues crear un nuevo himno que en 1995, creo en este caso, para defender un poco lo que es el himno total de Irlanda, ¿no? Sí. Y lo vamos a escuchar ahora en el vídeo. Bueno, pues este Go es la llamada de Irlanda, ¿no? También el mola, Island Call, que también te da mucho. Es una canción, como veis, mucho más moderna ya, de otro ritmo. Se creó en 1995 por Phil Coulter, en este caso. Y bueno, hay que decir que este himno siempre se toca fuera en el rugby, y lo han adaptado también el hockey y el cricket, o sea, que lo han cogido como propio. Y se toca siempre fuera del estadio fuera de Irlanda, por decirlo así. Y en Irlanda siempre se toca la canción del soldado y el Island Call, los dos. O sea, cuando escuchéis los dos, sabéis que está jugando Irlanda y en su campo. El presidente de Irlanda y saluda a todos los jugadores. Y se suena la canción del soldado y después el Island Call, la llamada de Irlanda. Exactamente. Es muy emocionante. Y es muy emocionante porque es un himno que también. Y tú te levantas en ese momento, antes de la tele, te levantas, te pones un poco firme y dices, aquí están los míos, ¿no? También. Mi familia somos todos irlandeses. Menos este que ha salido un poco traidor de. Le llamamos el puerro. Claro. Y entonces, pues nosotros somos los tréboles y nos abrazamos. Más finos, siempre habéis sido más finos. Así, sí. Todos tenemos nuestras camisetas verdes. Claro. Y como tiene que ser, y bebemos Guinness. Caliente casi, ¿no? El Island Call y eso. Y vemos ahí al presidente de la República de Irlanda, que siempre he comentado que parece un leprechaun porque mide 1,50. Sí. Con todo lo... Entonces, claro, ves ahí a las segundas líneas cuando le saludan y prácticamente les da un abrazo en las rodillas y continúa el saludo. Recomiendo a todos que vean un partido de Irlanda, que es maravilloso. Sí. Y bueno, vamos con los dos últimos himnos. Vamos a ir con los últimos dos equipos, por decirlo así. Francia, que en este caso es la Marsellesa, que lo vamos a escuchar a ti como lo canta. Bueno, pues la Marsellesa es el himno oficial de Francia. Aquí no hay mucho que decir. No ha querido abundar mucho. No es que de todo modo los gabachitos, ¿no? Sí, tengo que decir que me gusta mucho Francia, cómo juega el rugby, pero no es la nación de mi devoción, siendo español como soy. Y todavía. Es que la historia nos tiene que tirar un poco, ¿no? Sobre todo mi generación, que hemos visto que nos han tirado muchos camiones de tomates y de fresas.
y de naranjas. Entonces, pues quizá ahora la gente joven no lo recuerda. Pero hay el otro día estaba leyendo un artículo sobre los países del mundo que más batallas militares habían ganado a lo largo de la historia. Y el número uno lo ocupa destacado Francia. Sí, que Napoleón arrasó, ¿no? Sí, Napoleón arrasó con todo. Evidentemente guerrero y que más que Estados Unidos, más que Inglaterra. Bueno, es que Estados Unidos no tiene prácticamente historia. Se ha hecho poderosa, pero sin historia. España queda en el 6º lugar. Sí, yo pensaba que iba a estar un poquito pues con todos los territorios que conquistamos. Lo que pasa es que conquistar América a lo mejor no se consideraba guerra, ¿no? En aquel momento, ¿no? Sí. Lo he leído y es curioso. Es por eso. No, hombre. Entonces, esa cultura que tiene don Fernando. Viene al caso en este caso. Bueno, pues el himno se escribió en 1792 y bueno, fue después de lo que es la Revolución Francesa, como sabéis, 1789. Y la letra, pues eso, refleja la invasión de Francia por ejércitos extranjeros y como, ¿no? Pues a las armas, Marchón, ¿sabes? Todo lo que comentan. Marco, hay una anécdota muy bonita que no sé si vas a contar, ¿no? Que es cuando Napoleón invade Lorena, Alsacia. Sí, exactamente, invade Lorena, Alsacia. Entonces, bueno, pues los alsacianos básicamente son alemanes. Entonces se hizo el himno y se tradujo al alemán para que los alsacianos pudieran cantar el himno en la marsellesa, o sea que es algo muy interesante. Y luego en cuanto a canciones que se cantan, bueno, no son muy originales en este caso Francia, lo único que tiene es el Allez Bleu, que es el que se escucha en todas las competiciones de Francia, no solamente en la parte de rugby, sino pues la parte también de fútbol y la parte de cualquier tipo de deporte que ellos juegan, pues sale el Allez Bleu. Ese azulón, ¿no? Efectivamente. Nada que ver con la imaginación española y nuestro impresionantemente también a mí me fluye también el corazón cuando el código ese. Yo la verdad es que por mi parte echo de menos no cantar un himno, ¿no? Meter una letra. Ahora, eso es una pena. Sí, no. Y bueno, el último equipo de 6 naciones, Italia, pues vamos a ir. Bueno, pues aquí, como habéis visto, es un himno muy bonito. Habéis visto cómo cantan los italianos, Sergio Parisse ahí, cómo se abrazaba ahí, y Martín Castro Giovanni, que yo creo que es la época dorada, ¿no? Dorada del rugby italiano. Exactamente. Entonces, bueno, pues se creó en 1847 y al final todo el mundo lo conoce, cree que es el Fratelli d'Italia, pero no se llama así, se llama el Canto degli Italiani. ¿Vale? O sea que, claro, todo el mundo, como la primera estrofa es Fratelli d'Italia, pues ya lo conocemos todos como Fratelli d'Italia, efectivamente. Y bueno, fue muy popular durante la unificación de Italia y bueno, pues lo escuchamos en este caso en el Olímpico, que ya lo hemos escuchado. Y bueno, nada más. Y en cuanto al tema de italiano, pues no tiene mucho más canciones que cantar en el tema del rugby. Y esto es un poquito... Pues qué interesante todo. Pues hemos llegado al final de este maravilloso programa. Don Marco, don Fernando, como siempre, un placer enorme, vuestra sapiencia. Esta musiquita de fondo que nos va a poner. ¿Esta cuál es? Nunca caminaremos solos. El Never. En Anfield. Sí. Esto nos tiene que motivarnos porque nos vamos a ver prontito con otros temas interesantes. Y como siempre, muchas gracias a todos los que nos escuchan y un apoyo para todos. Un fuerte abrazo.